Mateo 5:4. Recuerde que estamos en una serie dentro de una serie, porque normalmente esta parte de la escritura, la mayoría de iglesias lo predican independiente, como una serie sola, pero como estamos en Mateo, entonces hacemos dentro de Mateo el Sermón del Monte. Debido a la importancia, el Sermón del Monte es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, al punto que algunos dicen que si esa fuera la Biblia, sería suficiente. Esos dos capítulos para la vida práctica del creyente. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana, Señor, pedimos tu asistencia, tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para nuestros corazones. No queremos solo oír la palabra, sino queremos entenderla, obedecerla, amarla, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos en esa labor que solo es posible por el Espíritu Santo en nuestra vida. Háblanos, que haya consuelo esta mañana para la iglesia, pero también que haya exhortación, que haya edificación. Pedimos todo, Señor, esta mañana en tus méritos, en la obra de la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, se llama la enseñanza de hoy. Estamos viviendo en un mundo que quiere evitar a toda costa el dolor. No sé si usted sabía eso. Estas palabras, al leerlas en una generación como la de nosotros, suenan a veces hasta ridículas y raras. Incluso pueden sonar ofensivas cuando se habla de felicidad y llanto al mismo tiempo. Esta segunda bienaventuranza, al igual que la primera, nos deja sin respuestas, porque es una paradoja. Cada una de ellas es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Algo contrario. Es decir, se necesitan las lágrimas y el llanto para ser felices. Es una pregunta que uno se hace. O sea, solo puedo ser feliz si debo llorar y deben haber lágrimas en mi vida, no solo en los ojos, sino en el corazón sobre todo. El asunto es que el cristiano debe ser diferente y contrario a todo lo que el mundo es. Por ello debe ser pobre en espíritu, que es lo que hablamos hace 8 días, y debe entender que la felicidad también demanda llorar, sufrir, morir y negarse a uno mismo. Esa es la verdadera felicidad, y a través del sermón nos vamos a dar cuenta qué importantes son estas bienaventuranzas. También se puede leer: felices son los que lloran. Felices los que lloran. Si hay una cosa en el mundo ahorita es que volvemos a lo mismo, es tratar de evitar sentir el dolor. Todo está organizado bajo la idea de que hay que evitarlo de cualquier manera. La ciencia, las redes sociales, el humanismo, todo es una alegría. Todo se presenta bajo una alegría. Estamos almorzando, estamos comiendo, estamos paseando, estamos pasándola rico. Nadie sube un video llorando, o sea, compungido realmente. Muy poca gente lo hace, y algunos lo hacen por llamar la atención, porque nadie quiere que se publique su dolor. Somos buenos para publicar nuestras alegrías, pero nadie quiere que publiquen nuestro dolor, que a veces es más profundo de lo que pensamos. La filosofía del mundo es esta: olvídense de los problemas, vuelvan en la espalda a los problemas, hagan lo posible para evitarlos, hagan cualquier cosa para ser felices en este mundo. Esa es la invitación del mundo hoy en día para toda la humanidad. Esta frase que dice la gente: las cosas ya son de por sí bastante malas como para uno seguir añadiéndole dolor a la vida. Eso dice el mundo. Por tanto, traten de ser lo más felices que puedan. Hay una iglesia que dice: tu mejor día ahora, y tu mejor vida es ahora. O sea, es una invitación a ser felices siempre. Estamos enredados en la organización de la vida.
Todos queremos organizar los días, trabajar, comer. Aparte de eso, de las responsabilidades básicas, tenemos también placeres que nos gustan o gustos que nos damos. Está la búsqueda del dinero. Hoy en día está también de moda la búsqueda de la energía. En algunos países la energía, no pueden gastar mucha energía la gente porque se cansa, ¿sí? Se han escuchado que hay partes donde dicen que la gente gasta mucha energía. O no sé si usted ha caído en ese diálogo en su casa. Uy, hoy gasté mucha energía, ¿sí? No hay tanta energía para gastar, ¿sí? Es la vida la que se está gastando. Usted está gastando ¿qué? Su vida todos los días. El Evangelio dice claramente que los únicos felices verdaderamente son aquellos que lloran. Ese es uno de los requisitos. Entonces, si a alguno le faltan lágrimas, Señor, ayúdame también a entender cómo puedo expresar mi dolor. Ahorita vamos a aprender sobre eso. Si examinamos el pasaje paralelo, acompáñeme a Lucas 6, versículo 21, que trae un detalle más del texto, trae un detalle pequeño pero importante. Lucas 6, 21 dice así: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, aquí une las dos bienaventuranzas, porque seréis saciados. Y dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El término reír se asocia ¿a qué? Al gozo. Es decir, que el gozo verdadero viene después de ¿qué? Del llanto. Y ahora vamos a entender por qué. El salmista, en el Salmo 55, acompáñeme allí, veamos versículos 6 y 8, ¿qué dice el salmista de este tema tan bonito? Él era un experto, ¿no? Estamos hablando con el experto, ¿no? David era el experto en el llanto, él derramaba su corazón de una manera especial. Salmo 55, 6, 8. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Qué está haciendo David? Quiere huir de la tormenta que está viviendo, quiere huir de lo que está pasando en su vida. A veces el creyente quiere eso, quiere esconderse. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si descendiese a las tinieblas, allí estás tú. Si pasase al otro lado del mar, allí estás tú, dice el salmista. Él también quería huir, no se preocupe. Algunos quieren huir del dolor, huir de esa confrontación. El salmista tuvo su momento también difícil. La gente llora por muchas razones, escuche varias razones. Por enfermedad se puede llorar, por el dolor profundo del corazón, por el luto. El luto produce lágrimas verdaderas. Por una pérdida material se puede llorar. También por el orgullo herido, escuche, el orgullo herido puede llorar también. Lo que se enfatiza aquí en Mateo 5, 4 es distinto. Ninguno de esos es. O sea, aquí no se llora por enfermedad, no se llora por dolor, por luto, por pérdida material ni por orgullo herido. Es un llanto diferente. Es el lloro de los que reconocen la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es el lloro de aquellos que reconocen ¿cuál? La primera. ¿Cuál es? Que son pobres en espíritu. Ese es el llanto que vamos a estudiar hoy. Y reconocen la cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6, porque ellos serán saciados. Son pobres en espíritu, lloran y tienen hambre y tienen sed. ¿De qué? De la verdad. Quieren conocer la verdad y lloran buscando la verdad, persiguiéndola toda la vida, deseándola, diciendo: yo necesito conocer la verdad porque es lo único que me hace ¿qué? Libre.
Antes de ahondar en esta bienaventuranza, dejemos claro una frase. No todos los que lloran son bienaventurados. Sí, porque no es un poco de gente llorando y que es bienaventurada, no. Por eso vamos a explicar bien qué significa la bienaventuranza. Entonces vamos a entrar en la primera parte. ¿Qué significa llorar? ¿Qué significa llorar? Comenzaremos en esta explicación porque el Señor dijo en esta bienaventuranza, lo que Él dijo en esta bienaventuranza no hace referencia a todo tipo de lloro. Es específico a una manera como Él lo estableció. Nos vamos a basar en el significado original de la palabra. Y en la Biblia aparecen muchas palabras acerca del llanto. En el hebreo aparecen llorar, duelo, lamentar y luto. Llorar, duelo, lamentar y luto. En el griego aparece lamentación, llanto, pena y tristeza. Esas son las palabras que usa la Biblia para referirse a llanto o a diferentes tipos de llanto. Vamos a mirar unas citas del Antiguo Testamento y otras del Nuevo Testamento donde se expresa el llorar y por qué lloraban, ¿sí? Primera en Esdras, vamos al Antiguo Testamento, Esdras 3:13. Esdras está en la Biblia, bueno, Esdras 3:13. Hay que buscarlo ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esdras 3:13. Mire lo que dice. Es bonito, dice, y no podía distinguir el pueblo, escuche, el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Imagínense la escena. Había alegría y habría lloro, pero lo curioso es que se oía lejos. Es decir, era todo el pueblo llorando y era una confusión entre alegría y llanto. Eso pasa a veces en las emociones. Estamos tan felices que podemos llorar ¿de qué? De la felicidad. Esto sucedió cuando se pusieron los cimientos del templo. Noten la razón, el motivo. Había mucho gozo porque el templo había sido destruido y volvía a restaurarse y había lloro, había quebranto por esta situación. Acompáñeme a Job 16:6. Nuestro amado Job. No puede faltar Job cuando se habla de llanto, nunca faltará. Job 16:6. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. O sea, si habla, llora, y si no habla, llora también. Pero la condición de él es impresionante. Está con lepra sobre su cuerpo. No se puede ni rascar, le tocaba usar una teja para rascarse, un pedazo de teja para rascarse. Sus amigos están encima mortificándolo porque no son tan buenos los tres amigos de Job. Estoy leyendo Job estos días, entonces tengo fresca la idea. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. O sea que sí, él le responde que es una mujer necia. Ha perdido sus hijos, 10, perdió todas sus fincas, todas sus posesiones, está en un trato del Señor y no entiende qué pasa, maldice el día en que nace, luego reflexiona y le pide a Dios que le ayude y tres amigos encima diciéndole cosas. Eso es motivo difícil, ese es el tipo de llanto de Job. Salmo 6:8. El Salmo 6, versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David dice: apártense los malos, él ha oído mi oración, ha oído mi lloro, está siendo perseguido, él dice: apártese. El Salmo está pidiendo misericordia en tiempo de prueba, dice: apártense los malos, porque el Señor está escuchando mi llanto. Miremos el Nuevo Testamento, Mateo 2:18.
Mateo 2:18 dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sí ve que habla de llanto y consolación? ¿Se acuerda que vimos ese pasaje cuando murieron los niños? Que es algo que pasó en el Antiguo Testamento representando el lloro de la nación de Israel. Mateo 8:12. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es más duro todavía. Este lloro no se lo deseamos a nadie, porque este es un lloro eterno. Eternamente llorarán, eternamente crujirán los dientes. ¿Usted ha llorado 5 minutos con el corazón y le ha dolido el corazón en algún instante porque ha pasado algo difícil en su vida? Imagínese llorar eternamente y en un llanto que no hay consuelo, porque ellos no recibirán consolación. Mateo 22:13. Dice Mateo 22:13: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el Nuevo Testamento el lloro está relacionado a la condenación, a la pérdida de la salvación. Si notamos en estos versículos que leímos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los asuntos son diferentes. David ora pidiendo ayuda, protección. El pueblo de Esdras está celebrando su establecimiento del templo. En el Nuevo Testamento algunos lloran porque están siendo condenados, y esa es la forma como se expresa el llanto. En el Oriente, escuche, allá en la época de la Biblia, el llanto se manifestaba con gran ostentación de dolor y duelo. Los israelitas mostraban públicamente su desolación, se abstenían de alimentos, descuidaban su vestido, lo rasgaban, lo rompían como expresión de duelo, se rasgaban las túnicas, las vestiduras. A nivel del cuello se abrían así y era como demostrar su corazón y decir que había pasado algo muy difícil. Para quienes se lamentan de ese modo, el Señor les ofrecía consuelo en el Antiguo Testamento, que era: Él estaba ahí con ellos. Miremos más asuntos del dolor en la Escritura, sobre qué significa llorar. Aquí hay un llanto extraño, segunda de Samuel 13:2. Se sabe que hay llantos que no son buenos, no son aprobados por Dios. Este es uno de esos. Segunda de Samuel 13:2. Dice así: estaba Amón. ¿Saben quién es Amón? El hijo de David, el que quería dormir con la hermana. Estaba angustiado. ¿Sí ve? Amón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. La angustia es el llanto. Él estaba triste, angustiado, pero por una razón que incorrecta. Este es un tipo de angustia incorrecta que causa dolor, que causa llanto. Podríamos decir que estaba desesperado por su hermana, pero en un sentido de lujuria, en un sentido de lascivia, de pecado. Él quería pecar con su hermana, él quería tomar a su hermana, a tal punto que la tomó por la fuerza. Y David, en 2 de Samuel 18:33, otro llanto que tampoco era bueno, el del rey David, 18:33 y los que siguen. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón ha muerto, el rebelde Absalón. Bíblicamente, según la ley, no podían llorar por los rebeldes. Cuando un hijo era rebelde, tocaba sacarlo fuera de la tienda para que lo apedrearan y lo mataran. Y él está incumpliendo la ley, pero mire lo que sigue, para que entendamos bien la historia. Dieron aviso a Joab,
¿Quién es Joab? El general, el rey, el general de los ejércitos de David. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Ganaron una victoria y el rey dañó toda la celebración. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque Absalón creó una rebelión contra el rey. Ese llanto no era bueno. Dice: porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías ¿qué? Contento. ¿Dónde se aplica esto? En aquellas personas que cuando muere un ser querido pierden el control y hieren a otros bajo su ¿qué? Dolor. Ahí se aplica ese principio. Sí, te puede doler y puedes llorar, pero tienes que respetar a los vivos, porque la otra persona que ya murió, no puedes herir a los que te sirven en este caso. Todos eran siervos. Y ahí sigue más la historia de ver cómo el llanto no siempre es correcto. Pero también hay unas angustias adecuadas. También hay llantos donde el dolor es legítimo. Y estos son comunes a toda la humanidad, donde se vale la pena y es válido llorar. El llanto es como si se abriera una válvula de escape que impide que nuestras emociones se enconen y se envenenen. O sea, si usted no puede llorar, tiene que decirle: Señor, ayúdame, porque necesito expresar también mis emociones, mis sentimientos. Hay personas que no les es fácil. Muchos hombres les cuesta llorar porque tenemos el concepto que el llanto es ¿qué? Debilidad. ¿Y que es para quién? Para las mujeres. Y de pronto desde niños nos enseñaron eso en casa. Los hombres no lloran, los hombres no son niñas, no sea niña, no llore. Y eso hace que esa válvula se vaya tapando, se encona como una herida y se envenena. Hay gente, por ejemplo, que no puede llorar por un ser querido cuando muere, pero es bueno llorar. No estoy diciendo que desbaratarse, no, pero sí llorar en privado, tener un tiempo de luto. Y la mejor lugar donde se debe orar, ¿dónde es? Donde se debe llorar, ¿dónde es? En la oración. Ese llanto es precioso. El llanto proporciona un camino para curar ciertas situaciones, así como se lava una herida para evitar la infección. O sea, es bueno estar dejando salir de vez en cuando nuestras lágrimas. Hay gente que llora por todo, ¿no? También vamos a tener ese punto de equilibrio. A veces lloramos viendo una película, ¿sí? Emociones también. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero tampoco se puede llorar porque vio un pajarito allá por la ventana y dice: ¿sí ir a almorzar hoy? O sea, usted no puede llorar por eso, o sea, sí. ¿Sí? O porque ve una persona en la calle indigente y ese día está conmovido y dice: uy, pobrecito. Y puede usted llorar, pero cuando ve otros no llora. Entonces hay situaciones. Mire este poema tan bonito que hizo Robert Hamilton, un hombre de Dios. Expresa lo siguiente, dice: esto es pura sabiduría. Anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio lo que me llegó a contar. Le repito: anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio lo que me llegó a contar. Anduve con el dolor y no pronunció palabra, y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada. ¿Se ve la diferencia?
La muerte de Sara hizo llorar al patriarca. ¿Se acuerda que vimos la serie de Génesis? Que él lloró por su muerta. Casi nunca se habla que él haya llorado, pero lo hizo llorar su amada esposa. La soledad por haberse apartado de Dios en el salmista. Leamos ese Salmo 42 del 1 al 3. ¿Quiere aprender a llorar? Tenga una cita con David. Salmo 42 del 1 al 3. Tenga una cita con David y se vuelve, mejor dicho. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ese es David. ¿Dónde está tu Dios?, le decían cuando se apartó por un tiempo del Señor y lloraba todos los días y no lo hallaba, y lloraba y no lo encontraba. A veces lloramos y no encontramos al Señor, y podemos llorar porque no lo encontramos, y otras veces lloramos más emocionante, más rico, porque lo hallamos. Ahí podemos llorar de una manera diferente. Segunda de Timoteo 1, 3, 4. Uno cree que no hay nada que hablar del llanto en la Biblia, ¿no? Pero qué impresionante todo lo que hay que hablar. Segunda de Timoteo 1, 3, 4. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice a Timoteo. Pero mire lo que le dice tan bonito: deseando verte, amado Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo lloraba ¿por quién? Por Pablo. Oraba por Pablo y lloraba porque Dios respaldara la obra en Pablo. Y faltaba alguien que no podía faltar también cuando se habla de lágrimas. El profeta no podía faltar. Jeremías 9:1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mire, la cabeza completa, dice, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Es válido llorar por la condición de nuestro pueblo. Es válido llorar por una generación perdida que está cada día más separada de Dios. Y Jeremías lloraba por su pueblo. Él decía: quisiera ser agua, que mi cabeza toda fuera ¿qué? Agua, que mis lágrimas fueran como una fuente, dice, para llorar de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Miremos otro aspecto del llanto. ¿Me ayudas ahí, por favor? No, falta uno, la tristeza según Dios. Déjalo ahí que ahorita pasamos allá. Hay un aspecto aquí que queremos hablar y es la tristeza según Dios. Ya vimos muchos tipos de llanto ahí, pero este es el que habla Mateo 5:4. Este que vamos a mirar, tristeza según Dios. No podemos dejar de hablar de esa tristeza, que es la que más le aprovecha al creyente, porque lo lleva a ver las cosas como son. Esto es tener claridad, sobre todo respecto a nosotros mismos. Este tipo de llanto el cual el Señor se está refiriendo es el que Él consuela, es legítimo, pero el llanto que es producido por la tristeza de pecar es el que es fruto del corazón. Ese llanto es el que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Segunda de Corintios 7, miremoslo, porfa. Segunda de Corintios 7, del 10 al 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que ellos
deben aprender a llorar según lo que Dios produce. Cuando Dios produce tristeza en un corazón porque ha pecado, es porque le quiere llevar al arrepentimiento. No le está condenando, no le está juzgando, no le está haciendo ver que no puede venir a Cristo. Al contrario, esa tristeza tiene que volverse una razón por la cual voy y le digo: vuélveme el gozo de mi salvación. Y se alegrarán los huesos que has que abatido. Pablo dice que el crecimiento espiritual para la iglesia de Corinto dependía si ellos se arrepentían y reconocían su pecado. La pobreza espiritual, vimos hace 8 días, lleva a la tristeza según Dios. Siempre van a estar unidas. En la medida que vamos viendo la serie de las bienaventuranzas, las vamos conectando unas con otras. La tristeza, la pobreza de espíritu, ¿qué dice? La pobreza espiritual lleva a la tristeza según Dios. Los pobres en espíritu se convierten en los que lloran. Primero se es pobre en espíritu y luego se llora el pecado. Hay un salmo, el Salmo 51. Después de que David reconoce su pecado, Salmo 51, donde está implicada Betsabé y Urías. Versículo 3, versículo 4, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce y tiene que llorar su pecado. ¿Quieres saber dónde lloró su pecado? Acompáñeme al salmo que leímos esta mañana, al Salmo 32. Ahí lloró su pecado David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa era la vida del salmista. Muchos días, escuche. 1 año se calcula entre el adulterio que cometió hasta que el profeta vino y lo confrontó 1 año después y le dice: David, ese hombre eres tú. Y él empieza a llorar y a llorar y a llorar por su pecado para encontrar el perdón divino. Es bueno aclarar lo siguiente: la felicidad que dice David ahí, bienaventurado aquel que ha sido perdonado su pecado, no viene por el llanto mismo. Tenga en cuenta eso. La felicidad no viene por el llanto, viene por lo que Dios hace en respuesta a un llanto verdadero, a un llanto genuino. Viene por respuesta a aquellos lamentos que son del corazón, de un corazón quebrantado que le dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Eso dijo el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Habían dos. Uno dijo: Señor, voy a la iglesia todos los domingos, diezmo fielmente, soy fiel a mi esposa, he guardado los mandamientos. La iglesia tiene un gran privilegio de que yo asista, ¿sí? O sea, la iglesia, pues tú le haces un favor a esas personas con que yo vaya allí, ¿sí? Bendíceme, Señor, ¿sí? Y el otro solo dice que él volteó el cuerpo hacia la pared y solo podía mirar la pared y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Soy un pecador, no tengo nada más que decirte. He pecado. Esa oración fue más poderosa que la del otro. Y quizás hubo lágrimas en esa oración para poder llegar al corazón del Señor. La tristeza, según Dios, produce el perdón de Dios. Es un regalo. Lo que trae felicidad de Dios. Llorar no solo es psicológico o emocional, no solo eso. Tiene que ver con el espíritu, con el alma de la persona. Es comunión con el Dios vivo, amoroso, que responde a quien llora con el corazón.
Solo los que lloran son felices, porque los que lloran su pecado consiguen que sean sus pecados ¿qué? Perdonados. Qué importante saber eso. A veces he escuchado y he hablado con personas que me dicen, es que oro y parece que no orara. Pues tal vez no oró. No es que parece, a veces de pronto no oramos. Solamente fuimos a hacer una costumbre, un ritual. Pero orar, como decíamos hace 8 días, si estás delante de Dios, solo puedes experimentar una cosa: pobreza de espíritu, corazón quebrantado, redargüido. Segundo punto, el resultado de llorar. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es el resultado de llorar? ¿Cuál creen ustedes que es? Consolación. El resultado de llorar es ¿qué? Consolación. La bienaventuranza dice que los que lloran serán ¿qué? Consolados. No dice que todos los que lloran, sino los que lloran serán consolados en el aspecto de que lloran su pecado. Dios da la felicidad y para ello debemos confesar nuestros pecados y proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Miremos la palabra consolación, viene de un verbo, de una palabra que se llama parakaleo. Es la misma palabra que se traduce como consolador. ¿Quién es el consolador? Miremos Juan 14:16. A propósito del Espíritu Santo, que es el que nos consuela en esas luchas y batallas. Juan 14:6. 16, perdón. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El primer consolador fue ¿quién? Cristo. Y Él se fue de la tierra y envió a otro consolador que es ¿quién? El Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que el Señor vino a consolar. ¿A quiénes? A los de espíritu abatido, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los que están presos, a los que están sufriendo, a los que están siendo tratados injustamente, a los que están siendo oprimidos. A esos vino a salvar el Señor. ¿Y a quién? A consolar. El consuelo que Dios da ofrece una triple progresión. Es decir, son 3 cosas que pasa cuando Dios consuela un corazón. Miremos la primera. Liberación de la condenación del pecado. Cuando una persona va a la presencia de Dios, expone su vida, se quebranta y Dios le perdona, es libre de la condenación del pecado. ¿Cuándo pasó eso? En el pasado. Póngale bien atención. No pasa en el momento en que usted va a orar allá, sino donde sucedió, en el pasado. Cuando Dios le dio a usted vida nueva, Él lo libró de la condenación del pecado. Es decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. En segundo lugar, la liberación del poder del pecado. O sea, una cosa es la condenación, que esa fue en el pasado, y esta es en el presente. Es una liberación presente. Leamos Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice así. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces esa liberación es ¿qué? Presente. Pasado, presente. Y por último, la C incluye la liberación de la presencia del pecado en la vida futura. Es decir, llegará un día en que no podremos ¿qué? Pecar. ¿Por qué no vamos a poder pecar? Porque vamos a ser glorificados y vamos a ser santificados de una manera total en Cristo. Romanos 13:11 para ese punto. Romanos 13:11 dice, esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el tiempo en que Dios dice que la iglesia debe santificarse, porque cada día está más cerca que
la venida del Señor. Cuando el término de Mateo 5:4 vuelva allá, voy a leerlo otra vez. Bienaventurados todos los que lloran, porque ellos recibirán, aunque está en futuro, no se refiere a después de esta vida, se refiere después de que oren, después de que lloren, después de que obedezcan. Después de que obedezcan el mandato de ir a orar, de reconocer la pobreza espiritual, de llorar su pecado, después de esto, ¿qué pasará? Recibirán consolación. Aquí, allá no, aquí. Y en un sentido escatológico, en Apocalipsis 21:4, lea lo que dice ahí, que ese es un cumplimiento literal allá en la eternidad, que también es bueno saberlo porque nos da esperanza. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso nos da otra verdad implícita ahí, que estamos en las primeras cosas y que todavía va a haber ¿qué? Llanto, dolor, tristeza y luchas. Pero recuerde esta frase, así no se quede sino con esa: la consolación de Dios viene después de la obediencia. Grábese esa, que con esa es suficiente. ¿Quiere ser consolado? Obedezca. ¿Obedecer en qué? En lo que dice la Biblia. En ir a orar, recibir gozo porque me perdona mi pecado, me limpia, me hace estar en paz y salvo con Él. Tercero y último, ¿cómo llorar? Hasta eso hay que aprender. ¿Cómo llorar? Sí, porque algunos están llorando por lo que no deben. ¿Qué implica el verdadero dolor por el pecado? Esa pregunta interesante. ¿Qué implica el verdadero dolor por el pecado? Hay varios asuntos que tenemos que tratar que impiden la sensibilidad del corazón. Hay cosas que impiden que ese llanto sea genuino. Y esto yo sé que lo viven muchos en la iglesia porque uno lo escucha, de personas que tienen comunión interrumpida, es decir, no es constante, de personas que no han podido reconocer ciertos pecados, pero que otras personas sí los ven en ellos y no lo reconocen. Entonces, el primer aspecto de cómo llorar es dejar de amar el pecado. Tienes que dejar de amar el pecado para llorar por el pecado. ¿Sí me explico? Porque si usted lo ama, pues no llora. Si usted ama el pecado, ¿cómo va a llorar por ese pecado si lo ama? Si tiene una relación con él, si es su amigo, su amante, su cercano. Si es así, no puede llorar verdaderamente el pecado. Este es el principal obstáculo para llorar, iglesia. El pecado inmoviliza y petrifica un corazón y lleva a la persona a una frialdad. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a orar y resulta que usted no examina su corazón, sino hace una oración general: Señor, perdóname porque soy pecador, ayúdame, que me vaya bien en el trabajo, Dios, que mi familia esté bendecida, que podamos llegar a la eternidad en el nombre de Jesús, amén y amén. Así ora la gente. Y luego dice: uy, ese devocional estuvo poderoso. O sea, sí, va y dice que el devocional estuvo pero poderoso, ¿sí? Resulta que el corazón de esa manera se va endureciendo lentamente, lentamente. Y el pecado, como tiene un carácter asesino, dicen, porque ese es el carácter. ¿Quieres saber por qué es tan delicado el pecado? Porque tiene un carácter asesino. Porque lo único que produce el pecado es ¿qué? Muerte y destrucción, no produce nada más. Entonces, como yo no voy confesando continuamente mi pecado, me vuelvo acumulador. Estamos últimamente hablando de acumuladores, ¿sí? ¿Acumulador de qué? De pecados sin confesar. Esos pecados van haciendo como pasa en la salud, va tapando las arterias. Y luego viene un preinfarto espiritual. Y la persona, luego, escuche el proceso despacio, se lo estoy explicando, por amar su pecado,
cuando en algún momento por la gracia del Señor viene luz y entiende que está amando el pecado, quiere salir, pero se desespera y no es fácil salir, porque tal vez ha amado su pecado por mucho tiempo y lo ha consentido. Y ahí es donde necesita reserva de qué, de lágrimas. Ahí va a necesitar buenas lágrimas y buenos días postrado delante del Señor. En el 2005 tuve una caída en pecado muy dolorosa para mi corazón y duré varios meses llorando. Ya sabía que había sido perdonado, pero lloraba porque yo decía, ¿cómo pude hacerle eso a él? Si lo único que ha hecho es bien para mi vida. Y llevaba 5 añitos nomás de vida cristiana y fue un pecado, podríamos decir algo corto, un momento de debilidad, de muchas cosas en mi vida, pero nunca pensé que me demoraría tanto llorando ese pecado, porque esa noche lloré varias horas, pero yo pensé, dije, ya, sí, ya, pero cada vez que iba a orar, recordaba, el pecado tiene personalidad. Venía la culpa, venía la condenación, venía esa frustración, venía eso y decía, pero ¿por qué? Si yo conozco la palabra, si yo oro, si yo leo, si yo estudio, si yo enseño, Señor, ¿por qué? Y solo lloraba y lloraba hasta que en un momento vino el consuelo a mi vida y pude seguir adelante. Puede venir una desesperación cuando identificas que amas el pecado, pero que no lo puedes dejar. Es frustrante. Jeremías 18:12. Jeremías 18:12. La Biblia nos interpreta lo que decimos. Jeremías 18:12, aquí está, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El profeta está exhortando, está hablando del barro y del alfarero, y él dice que el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera, y ellos dicen en vano para nosotros, dice, porque vamos a hacer lo que queremos, vamos a ir tras los ídolos y vamos a ir tras lo que nuestro corazón nos dicte. Esto es lo que impide llorar el pecado cuando vamos tras lo que nosotros ¿qué? Amamos. Cuando vamos tras ídolos, la idolatría pone un techo entre Dios y los hombres porque solo hay un Dios. Porque rompes el primer mandamiento, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos. El que se desespera cree que está destinado a pecar, escuche. Como no puede dejar el pecado, termina engañándose en su propia mente y diciendo, tal vez es la voluntad de Dios que yo viva en este pecado, lo cual va haciendo peor la situación. Termina diciendo que Dios no lo ama, que Dios no lo eligió, que él no está en el plan de Dios o que Dios está actuando en su vida a través de ese pecado, lo cual es engaño. Simplemente no quiere reconocer, ama el pecado. Y si ama el pecado, no puede amar ¿a quién? A Dios. Otro obstáculo es la arrogancia, que trata de ocultar el pecado mismo y elige creer que no hay nada por lo cual llorar. Cuando vas a la presencia de Dios, tratamos de ocultar aquellas pequeñas cosas, aquellas pequeñas ¿qué? Zorras. Compartía un pastor en la reunión de pastores de esta semana que estuve, de que cómo era el proceso de las zorras que a veces la gente no sabe. Y resulta que las zorras cercaban los viñedos. Esto tiene que ver más con el matrimonio, pero se aplica al pecado. Cercaban los viñedos y las zorras abrían un huequito chiquito y se metía una. Y entonces los viñadores veían una zorra y no le ponían interés. ¿Sí ve? Una zorrita chiquita. Una bebé, una zorrita bebé, chiquita, para que entienda. Y se metía al viñedo y la veían por ahí pasar y nadie hacía nada. Los viñadores no, uy, esa zorra, sí. Y por ese huequito, el huequito se iba agrandando y se iban metiendo las señoras zorras. Y el viñedo se estropeaba por no sacar esa que parecía indefensa, y así es el pecado.
No lidiamos con la mirada lujuriosa para los hombres. No lidiamos con las palabras de grosería que salen de nuestra boca. No lidiamos con el pensamiento malo hacia alguien, que son pequeñas cositas, y se van entrando otras zorras más grandes. El aplazamiento obstaculiza el llanto piadoso. Simplemente vivimos aplazando. ¿Qué aplazamos? El arrepentimiento. ¿Qué aplazamos? La cita con Dios constantemente. ¿Qué aplazamos? La lectura de la palabra. No alcancé, me cogió el tarde, ¿sí? Venías leyendo 10 capítulos y ahora lees 3. Examina tu corazón. Si venías leyendo 10 capítulos, 7, 8, deberías pasar a 15 y no a 2. Esa pequeña zorra llamada pereza, llamada no tengo tiempo, llamada estoy ocupado, va dañando el corazón. El aplazamiento es insensato y peligroso porque no sabemos lo que será mañana. Santiago dice que es nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Como el hombre de Santiago que está haciendo riquezas, haciendo dinero, y él dice, uy, me he enriquecido mucho, me toca construir unas bodegas porque tengo que almacenar un poco de grano y de trigo. Y dice que viene una voz y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? No quedó ni un granero porque esa noche se murió. ¿Y quién se quedó con eso? Los yernos y los cuñados. Se quedan con todo siempre. Queda uno, ¿sí? Todo lo que trabajó para los yernos y para los cuñados y los hijos, un poco de hijos que usted nunca conoció y gente que van a hacer y va a disfrutar de todo eso que usted se trabajó. Si no tratamos con el pecado, escuche, no tenemos seguridad alguna de que alguna vez llegue el consuelo. Entonces vivimos una vida de rutinas y no vamos a tener esa esperanza. No tenemos certeza de que tendremos tiempo de confesar más adelante. Es cuando, hoy. El tiempo aceptable es hoy, dice el libro de Hebreos. El tiempo de salvación es hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como los del desierto, dice, porque pecaron y murieron 23,000 en un día, dice la palabra. Porque el profeta les dijo, Moisés, que escucharan a Dios y no lo escucharon. Todo lo que hemos hablado tiene que ver, para cerrar, con la santidad de Dios, aunque usted de pronto no lo percibió. Todo lo que hablamos en este sermón es relacionado con ¿qué? Con la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es mejor llorar aquí constantemente y no llorar eternamente. Cierro con uno de los versículos que más me quebranta cuando lo leo y cuando oro con él. Siempre me ha quebrantado desde la primera vez que lo leí, porque tiene que ver con esto. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de aguas, no 3 lágrimas, ríos de aguas, dice el salmista, descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ponte sobre los pies y vamos a orar. Salmo 119, 36 para los que quieran anotarla. Salmo 119, 36. Ponte sobre tus pies y oremos.